Hay un problema con la ley de atracción. Hay un problema en la comunicación de la ley de atracción. Se entendió mal, o sea, se enseñó mal. Cuando diga esto se caen todos de orto. Y la mayoría de los libros de ley de atracción no hablan de esto, no sé por qué. La ley de atracción está mal comunicada. Por lo menos mal comunicada. Yo creo que hay errores. Creo y estoy sospechando que puede radicar en un nivel de conciencia que quizás no todos tenemos. Pero necesito decirlo porque no puedo creer, no veo a nadie hablando de esto y realmente es un problema, o sea, no funciona. Y lo que está generando es que las personas, sobre todo los escépticos racionales, bando del cual me siento parte, nos cuesta entender cómo es esto de que hay que pensar en positivo y que si pienso en negativo atraigo negativo y si pienso en positivo atraigo positivo. Ok, acá hay un problema que está vinculado directamente con la energía. Si vamos a la ciencia, si vamos a la física, la energía es energía porque tiene dos polaridades, un polo positivo y un polo negativo. Nosotros le llamamos positivo y negativo para identificarlos y después hacemos un escándalo y una historia con esto. La cuestión es que son dos caras de una misma moneda, son dos necesidades para generar la electricidad, o sea, la energía. Entonces, ¿cómo puede ser esto de que hay que pensar en positivo y atraer positivo? Ahí ya no tengo electricidad. Es como si tuviéramos un enchufe de una sola patita. Ya está rara la ley de atracción explicada de esa manera. Y no solo que yo viví este error, sino que veo constantemente gente que sufre, lo que Freud diría, neuróticos, que sufren. ¿Cuándo, ¿Cuándo hay neurosis y sufrimiento por este malentendimiento? Cuando yo me castigo porque se me cruza un pensamiento negativo, pensando que porque tengo un pensamiento negativo voy a traer más de eso. No es tan así. De hecho, no es nada así. Por eso yo vengo a explicarlo de una forma que lo apliqué y tiene resultados. Y aparte, ni hace falta. O sea, aplicalo vos, vas a ver resultados. Pero te digo una cosa para que quede claro. Es coherente. La coherencia la vas a sentir en el ambiente cuando yo te cuente esto. No vas a necesitar ni siquiera a entrar a revisar un libro de física cuántica o de neurociencias para entender que la coherencia se siente en el cuerpo, no hace falta que alguien te convenza para eso. Lo que quiero decirte es que lo que atrae abundancia, vamos a llamar a la abundancia, vamos a hablar de expansión. Lo que atrae expansión es la coherencia. Lo que atrae más de algo bueno, lo que atrae abundancia, lo que atrae más de vos, de tu autenticidad, de lo que querés ser, es justamente eso, la coherencia. Ahora, la coherencia no es solo positivo, tampoco es solo negativo. La coherencia son ambas a la vez contribuyendo a generar la energía, la fuente. Un imán, directamente es imposible que un imán tenga solamente un polo. La electricidad tampoco puede tener solo una polaridad. Estamos hablando de física, el plano en el que vivimos. ¿Cómo se te puede ocurrir que solamente tenés que pensar en positivo? Eso es incoherente. Y lo que pasa con la incoherencia es que atrae más incoherencia. Cualidades de la coherencia y la incoherencia. Esto lo voy a hablar muy bien en otros podcasts y sobre todo hago analogías con la música, que es un área que conozco y que conozco muy bien la física de la música, por eso lo puedo explicar. En la música la coherencia la podríamos traducir como la armonía. Es eso que suena armónico y agradable. Tiene una explicación matemática. Otra cosa es que podamos disfrutar de sonidos disonantes por la experiencia, pero naturalmente la armonía tiene una base matemática, igual que la estética, etcétera, un montón de cosas que matemáticamente demuestran que hay una coherencia. ¿Qué pasa acá? Si nosotros realmente creemos... Bien, entonces me perdí. Lo que quiero decir es que la coherencia tiene... Esto es coherente, porque me perdí y ya... Fíjense, había entrado en incoherencia porque me perdí y ahora vuelvo a la coherencia porque me paré en mi lugar. Mi lugar es me perdí. Ok, tengo algo para decir desde un lugar orgánico y fíjate cómo empiezo a retomar simplemente por ser coherente. Así que qué mejor ejemplo de coherencia que uno pararse en el lugar donde está realmente y crear desde ese lugar. Justamente lo que pasa cuando nos forzamos mentalmente a estar en una polaridad positiva, si es que eso se puede, lo único que estamos haciendo en la vida real y en la Matrix también es poniendo el polo negativo en la sombra. No es que no se está manifestando el polo negativo, es que está tapado. Y está tapado con lo que sea, pero está ahí. Tiene una energía y está tapado.
Por eso después, en el camino del héroe, cuando te vas a enfrentar con la integración de vos mismo para ser más auténtico y completo, lo que tenés que integrar ahí es tu sombra. ¿Qué es tu sombra? Es ese polo negativo que pensaste que no lo tenías porque estabas pensando en positivo, pero que estaba guardado en las sombras esperando a ser incorporado. ¿Para qué incorporado? Porque el polo negativo está hablando de vos. Que los seres humanos le hayan puesto el nombre negativo y que le hayan dado una connotación negativa a la palabra negativo no condiciona la ley física de la atracción, de la asunción, de la manifestación. Ya a este punto probablemente ya me entendiste. Pero lo vas a experimentar. Tiene tanta coherencia que se siente liviano. Claro, no tengo que sostener un pensamiento positivo constantemente para atraer eso. Tengo que ser coherente. Y a veces ser coherente implica amplificar las emociones que consideramos negativas. ¿Por qué? Porque son incómodas. Bueno, capaz que porque son incómodas. Son parte. Tienen que estar. ¿Quién dice que una emoción o un pensamiento son negativos y no sirven o no deberían estar? Acá hay una confusión enorme. Justamente las polaridades y eso que llamamos negativo es lo que más claro nos muestra el camino o eso que podemos mejorar e integrar. Para dejar en claro esto, una emoción habla de una necesidad y la necesidad habla de vos. Ya está. Quiere decir que una emoción simplemente va a venir a hablarte de vos para que vos conozcas más de vos, pero si no te permitís esa emoción negativa, que va a despertar pensamientos negativos, entonces estás siendo incoherente, que vas a atraer más de lo mismo, más incoherencia. ¿A qué llamamos negativo en lo emocional? A la incoherencia. Lo que nos duele, lo que nos pesa, lo que nos incomoda es la incoherencia, no lo negativo. De hecho, probablemente ya hayas vivido momentos en tu vida donde tenías dificultades o conflictos que considerabas negativos porque era una dificultad o un conflicto, sin embargo tenían todo el sentido. Era una prueba a atravesar. ¿Y por qué tenía sentido? Porque había un propósito. Estaba claro en vos el lugar a donde estaba yendo. De modo que, por ejemplo, hay personas que van a entrenar 1 hora de gimnasio y sufren el dolor y el agotamiento, y hay personas que van a entrenar 10 horas al gimnasio y sienten motivación. ¿Cuál es la diferencia? Si estaban todos yendo a romper el músculo de hacer fuerza, la diferencia es que en una persona esto es coherente y en la otra persona esto es incoherente. No es positivo o negativo. Estar en el lugar donde realmente estás ahora no es positivo ni negativo, es coherente. Tiene sentido. Y si hoy te sentís mal, si hoy tenés malos pensamientos, por algo será. No los intentes ocultar ni poner en la sombra porque lo único que estás haciendo es postergar y juntar más mugre debajo de la alfombra en nombre de que eso es algo negativo y que atrae cosas negativas. Por eso es importante ver la vida en el plano de energías y polaridades. Primero, porque vas a entender que una polaridad no puede ser buena o mala, positiva o negativa, sino que se complementan y es necesario ese equilibrio para que haya energía, que es la materia prima de la existencia. Todo es energía, ok. ¿Cuándo se estanca la energía? Cuando no hay coherencia. ¿Cuándo no hay coherencia? Cuando estás forzando bajar el volumen de una de las dos frecuencias. Pero esto es fácil de que lo compruebes. Probablemente, si estás escuchando esto, seas una persona que está trabajando en su autoconocimiento. Y si estás trabajando en tu autoconocimiento, seguramente desde la espiritualidad, la neurociencia, la ley de atracción, desde donde sea, llegaste a esto del pensamiento positivo. Pensar en positivo. Y tiene todo el sentido, después vamos a explicar de qué se trata esto. El problema es que hay una falta de comprensión de el desde dónde estoy pensando en positivo. Claro que una energía positiva coherente va a aumentar tu energía. El problema es que no se es claro en cómo detectar la coherencia, cómo se siente la coherencia. No es lo mismo pensarme, soy abundante, soy abundante, soy abundante. Lo voy a repetir un montón de veces porque es un pensamiento positivo y de esta manera voy a conseguir abundancia. Imagínate una persona multimillonaria repitiendo un montón de veces soy abundante para generar su abundancia. Claramente no es coherente. Entonces, si te encontrás haciendo eso, yo sospecho. Y aparte no yo, tu cuerpo está sospechando. Se siente forzado, se siente pesado. Por eso me gusta enseñar en las mentorías, y en este podcast seguro también mucha gente aprende esto, a escuchar el cuerpo. Porque el cuerpo es el que habla el lenguaje de las emociones, y las emociones son las que te pueden decir si hay coherencia o incoherencia.
es el momento donde si decís soy abundante y el cuerpo dice sí, quiere decir que es coherente. Y te vas a dar cuenta porque va a ser liviano, va a ser coherente. O sea, no lo vas a decir, simplemente vas a estar sintiéndote así. Pero también te puede pasar que estás así y decís, bueno, quiero conseguir una camioneta. Tengo una camioneta y no se sintió nada. Eso es neurosis. Querer ordenar en la mente lo que no está ordenado en la vida terrenal es neurosis. Y no está ni bien ni mal. Es fácil de identificar. Se siente incómodo. Y se siente desarmónico. Y no está mal que sea desarmónico. La desarmonía es una sensación corporal que si la experimentamos y le empezamos a prestar atención, cada vez vamos a tener más afinado nuestro diapasón, que nos va a permitir detectar y afinar esa incoherencia para que empiece a ser más coherente. Ok, vamos a lo práctico. Solución para neuróticos que se están enterando de esto ahora, como yo, que también me enteré tarde. Si venís sosteniendo a fuerza de voluntad pensamientos positivos, emociones, y te venís castigando cada vez que te olvidás de sostener eso, haz el intento de permitirte estar en el lugar que las emociones o el pensamiento te traen constantemente. Porque están hablando de vos, están hablando de lo más genuino en vos y te quieren decir algo importante. Si vos pensás que eso es peligroso, lo estás ocultando, nada más, porque está ahí. Y te va a seguir tocando la puerta y se van a seguir postergando y repitiendo los mismos conflictos de siempre. Hace algo diferente. Actúa en vez de positivamente, y abro comillas, actúa coherentemente. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué sentís? ¿Qué pensamientos y qué emociones te tocan la puerta constantemente? Aunque lo fuerces, aunque vayas al gimnasio del pensamiento. Porque a partir de ahí, cuando te permitas aceptar esa realidad actual en vos, naturalmente vas a vibrar coherencia. Y fíjate esto, qué loco. Cuando empieces a vibrar coherencia, se va a sentir ni bien ni mal. Se va a sentir liviano, coherente, armónico. Me siento mal. ¿Cuál es el problema? Tengo miedo. Pienso que puede pasar esto y lo otro. Me siento carente, lo que sea. Coherencia. Solamente desde ahí podés generar una coherencia entre el mundo interno y el externo. ¿No tenés un peso en la billetera? No hace falta que digas que sos millonario para que te llegue. De hecho, es tan incoherente que va a traer menos abundancia. Entonces, decí la verdad, pronunciala, ordenate y perfilate, afinate internamente igual que en lo externo. Quédate tranquilo y tranquila, que no hay nada externo que no esté sucediendo adentro. De hecho, una de las formas de saber cómo está adentro tu universo es viendo afuera. ¿Qué es lo que te trae la vida? ¿Qué es lo que te muestra constantemente? Porque eso está hablando de tu realidad interna. Si afuera no tenés, es que adentro no tenés coherencia. Créeme que cuando entres en coherencia, aunque la coherencia implique un pensamiento o una emoción que vos le llames negativo, vas a empezar a atraer coherencia. Y la coherencia es liviandad. Y la liviandad es expansión. Y la expansión es abundancia. Y la abundancia se siente bien. Y habla de vos. Y es coherente. Y es auténtica. Entonces, ¿dónde hay incoherencia? La incoherencia está, por ejemplo, cuando no te permitís tu autenticidad. Entonces, cada camino despejado que quieras transitar, que sea el camino de alguien más, lo único que va a hacer es generar incoherencia. Mientras más te acerques a tu autenticidad, a tu valor, a tu confianza, mientras más te acerques a tu valentía para ser vos, más va a aumentar tu valor. Y no es casualidad que estén relacionados estas palabras, y lo hablo directamente en otros podcasts. ¿Cuál es la relación entre el valor y la valentía? Justamente que es valiosa la valentía, porque no cualquiera tiene el valor de ser auténtico. En la autenticidad hay coherencia, hay armonía, y en la coherencia hay abundancia. Por eso, digamos que vas a cobrar más en la vida mientras más auténtico o auténtica seas. Pero para ser auténtico y auténtica vas a tener que elegir un camino único que nadie eligió todavía porque es el tuyo, y eso va a requerir de mucho valor. Ahí está la ecuación.
Entonces empezá a pensar en términos de coherencia e incoherencia y para aplicarlo a la vida cotidiana, empezá a usar el cuerpo y a sentir en el plano sensorial que la coherencia se siente, podríamos decir, liviana y la incoherencia se siente densa o pesada. No hay mucho más. Empezá a guiarte por ese camino. ¿Qué parte de vos va a hablar de la coherencia? La intuición. La intuición es eso que hablo en otros podcasts y lo voy a hablar ahora mucho más con esta calidad de sonido que tenemos nueva. Es esa intuición que aparece en estados alfa de la conciencia. Los estados alfa son vibraciones que se miden en electroencefalogramas. Son vibraciones más lentas que los estados beta, por ejemplo, que también tienen distintas velocidades dentro de sí mismo. Y estas vibraciones permiten acceso al inconsciente. Digamos, van a abrir las puertas de tu niño interno que se mantiene ahí queriendo tener la misma vida que siempre quiso tener, solamente que ahora tu mentalidad y tus capacidades y herramientas de adulto pueden permitirle, en diálogo con tu niño, hacer realidad esos sueños. Nosotros vivimos en esa dualidad en la que un niño sueña y un grande vive la vida real. Y por ahí se nos pasa las reglas del juego y la idea de estar acá, que es justamente venir con la conciencia de un niño a soñar en grande y con la madurez de un adulto bajar a tierra esas realidades, esos deseos que teníamos y materializar. Ser un adulto y madurar es hacerse cargo de que podemos materializar nuestros sueños y nuestras emociones, o sea, la forma en la que queremos vivir el proceso para llegar a nuestros sueños, y eso es madurar. Eso va a implicar un conflicto. Eso va a implicar atravesar tus sombras. Eso va a implicar atravesar dolores, incomodidades, novedades, lugares completamente inseguros e inciertos. Entonces, si para conseguir eso que querés tenés que atravesar conflictos y los conflictos son negativos, rarísimo, por eso no está funcionando. Acá, no sé qué onda la ley de atracción. Entiendo igual. Cuando te pones a leer, yo por ejemplo leo mucho a Neville Goddard. Los libros que leas sobre ley de atracción no es que están errados, simplemente que es como que... No es que está mal lo que comunican, simplemente como que hay un capítulo orientado a personas que tenemos cierto nivel de conciencia que no está. Es como que ellos quizás ya nacieron con ese nivel de conciencia. Puede ser, no pasa nada. De hecho, podés acceder de esa forma también. El tema es las personas que tendemos a la neurosis y queremos ordenar todo mentalmente, justamente por el desorden que hay afuera para nosotros. Y eso nos lleva a pensamientos neuróticos. ¿Qué quiere decir eso? Nos lleva a pensar forzadamente de la forma que se supone que hay que pensar o sentir para generar la realidad positiva. Bueno, acá vengo a traer un poco esta otra visión de la que también habla Joe Dispenza de esto, pero lo vengo leyendo y de vuelta Joe Dispenza no menciona el camino del héroe, que sí lo menciona Campbell, que sí lo menciona Jung. Entonces, a la vez todos tienen esta idea del pensamiento mágico. Todos saben que hay algo detrás, que hay algo poderoso que podemos asumir. Mi intención es unificar esto. Es unificar la ley de atracción, incorporar el camino del héroe. Justamente por esto que la ley de atracción pareciera no mencionar que en algún momento te vas a enfrentar a tus sombras y que las sombras lucen negativas. Justamente la oscuridad, ¿no? Esa polaridad. Sin embargo, es ahí donde muchos terminan su camino en la manifestación. Cuando se encuentran con que algo se siente mal, incómodo, o que aparece un problema, un conflicto. Y acá es donde digo, estás en el lugar indicado. Y ahora capaz te conviene leer un poco más Jung o Campbell, o te conviene escuchar estos podcasts o sumarte a las mentorías, porque vamos a integrar esa polaridad. Este es el momento del llamado a la aventura, es el momento de cruzar el umbral, de encontrarte con los enemigos y darte cuenta que son maestros, de encontrarte con tus sombras y darte cuenta que es una parte de vos, que si la integrás vas a estar más auténtico, completo, abundante y coherente. Entonces te invito a que integres estas distintas visiones
y que empieces a dejar de pensar en términos de positivo o negativo y pienses en coherente e incoherente. Y te di el tip, no puedes decir que no, que es, usa tu cuerpo. Lo coherente se siente liviano y lo incoherente se siente pesado. En las mentorías entrenamos la escucha del cuerpo para detectar esto. La verdad es que la abundancia aparece a partir de eso directamente. Podríamos enseñar a hacer plata, pero la forma en la que se hace es la coherencia. Así que si te gustó este podcast, compartilo, déjame algún comentario, escribime, decime algo, así me guías, decime qué te gustó, qué parte no te gustó, qué cambiarías, lo que sea. Me gusta tener también feedback y de verdad me gusta que me hablen y que me cuenten su experiencia, porque sé que hay muchas cosas nuevas para muchos, incluso para mí. Después yo también me escucho y me sorprendo. Estoy muy de acuerdo con lo que digo. Eso me parece coherente. No lo que digo, sino estar de acuerdo conmigo. Bueno, espero haberte dejado algunos indicios, sensaciones o intuiciones que te puedan traer más de esto. Probablemente a lo largo de este podcast ya pudiste entrar en un estado alfa. Anda a los otros a ver de qué se trata, pero desde ya te digo que en ese estado alfa sentiste un poquito de certeza, seguridad o sentiste abundancia. Es por ahí. Eso se siente liviano y eso es coherente con vos. Quiere decir que esas emociones y esas sensaciones y ese potencial ya está en vos. Simplemente regalo con más de esto, con más intuición, con más información valiosa y coherente para aumentar el volumen de tu intuición. Cuando aumentes el volumen de tu intuición, vas a permitir que la intuición en vos tome decisiones que antes tomaba el ego. Anda a otros podcasts para que te cuente sobre el ego y nos seguimos viendo en los próximos. Muchas gracias por escucharme.